Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Y ahora con ustedes, tu diaria reflexión con Rodolfo Flores. Después de estas cosas, Jesús salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Lucas capítulo 5, versículos 27 y 28. Al viajar Jesús en su camino a Jerusalén, vio a Leví Mateo, ocupado en su negocio de recolección de impuestos. Él era un judío, pero cuando se tornó publicano, sus hermanos le despreciaron. El pueblo judío estaba continuamente irritado a causa del yugo romano. Que una nación menospreciada y pagana recaudara tributo de ellos era un recordatorio constante que su poder y gloria como nación independiente había llegado a su fin, es decir, había terminado. Su indignación no tuvo límite cuando uno de su propio pueblo hasta ahora se olvidó del honor de su elevada raza aceptando el oficio de recaudador de impuestos. Los que así ayudaban a sostener la autoridad romana eran considerados traidores. Los judíos consideraban degradante el asociarse de cualquier forma con un publicano. Consideraban este cargo idéntico a la opresión y a la extorsión. Pero la mente de Jesús no se acomodó a los prejuicios de los fariseos. Él miraba debajo de la superficie y leía el corazón. Y ahí marca la gran diferencia entre el criterio humano con el criterio de Dios, lo que nosotros como humanos vemos y lo que Dios puede ver. No por gusto, dice la palabra del Señor, que el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Así que Dios, que escudriña lo más íntimo de nosotros, vio en este hombre recaudador de impuestos, que había sido rechazado por su misma gente. Jesucristo vio más allá de los prejuicios y más allá de los conceptos humanos que eran equivocados, y encontró en este hombre un corazón deseoso de conocer a Jesús. Este hombre había escuchado las enseñanzas de Cristo y había sido atraído a Él. Su corazón estaba lleno de reverencia para el Salvador, pero nunca había entrado en la mente de Mateo el pensamiento que este gran maestro se dignaría en fijarse en Él, mucho menos elegirlo como un discípulo de Él. Por consiguiente, grande fue su asombro cuando Jesús le dirigió las palabras: sígueme. Sin ningún murmullo, sin ningún retraso, sin lugar a ninguna duda o alguna pregunta acerca de su consecuente pérdida de sus riquezas, Mateo se puso en pie y siguió al Maestro, uniendo su interés con los pocos discípulos de Jesús. El publicano despreciado sentía que el Salvador le había otorgado un honor que él no merecía. Y ahí radica un punto importante en la conducta de Leví Mateo.
porque a pesar de que él era un hombre adinerado, tenía una posición que había sido mal visto por su gente, pero que el estar en donde estaba era una posición aceptable y muy bien vista por el Imperio Romano. Es decir, Leví Mateo no era una persona cualquiera, ocupaba un puesto público. Y eso indica de que este hombre podría tener todas las características de poder despreciar el llamado de Jesús o pensar que ni siquiera necesitaba de un hombre como este que le estaba llamando a seguirle. Pero en su corazón manifestó la conducta como Isaías, un hombre pecador de labios inmundos. Manifestó una actitud de reconocimiento de que era un hombre necesitado de Jesucristo. No encontramos en Leví Mateo un destello de orgullo a pesar del puesto que ostentaba y de las riquezas acumuladas. El publicano despreciado sentía que el Salvador le había otorgado ese honor de poder seguirle y aprender de él. No dedicó ningún pensamiento al lucrativo negocio que había intercambiado por la pobreza y la fatiga. Era suficiente el estar en la presencia de Cristo para aprender la sabiduría y bondad de sus labios, sus lecciones, sus enseñanzas, contemplar su obra maravillosa y llegar a ser un colaborador con él en su arduo trabajo y ministerio. En otras palabras, Mateo había dejado atrás todo lo que representaba económicamente para él, todo lo que representaba un estatus en ese trabajo, y ahora estaba dispuesto a seguir a Jesús porque creía que el llamamiento de Jesús superaba cualquiera de las cosas que hasta ese momento había tenido. Él era un acaudalado, pero estaba dispuesto a sacrificarlo todo por el Maestro. Tenía muchos amigos y conocidos a quienes ansiaba convertir en seguidores de Jesús y estaba deseoso que tuvieran una oportunidad de encontrarse con Él. En este día también piensa en alguien y dedícale este audio para decirle: Jesús también te llama. No importa el puesto que tengas, Jesús te necesita y desea otorgarle su salvación. Que Dios te bendiga.